Bueno, vamos a conectar con nuestro querido y gran amigo Juan Ariel Jiménez, que está desde Boston. Grande, Juan Acuérdense Ariel, que, literal. John Ariel. Además de un gran economista, un gran político, Juan Ariel es profesor en Harvard University y está desde allá y ha tenido la gentileza de conectar con nosotros a propósito de un artículo mordaz que él escribió sobre el tema del SENASA en el Listín Diario. Juan Ariel, está con nosotros, buenos días. Señores, buenos días. Qué placer de estar aquí compartiendo con ustedes. Mucha gente querida ahí en cabina. Me encantaría estar en persona, pudiendo conversar con ustedes. Y les prometo que voy suave, porque después que Jaime se desayunó al sector eléctrico, no es verdad que yo me voy a almorzar al sector salud. No, háblanos, Juan Ariel, háblanos un poquito. Por de favor, ese Juan Ariel, artículo. cógelo suave, sí. Háblanos de ese Vengo suave, artículo vengo suave. en el que tú, además de insistir sobre el déficit multimillonario que está en SENASA, del que ya todos hemos escuchado, también planteas que el mismo sector salud en términos generales está en crisis. ¿Por qué tú dices que es todo el sector que está sufriendo ahora mismo? Mira, lo primero es que nosotros tenemos años de ver a las personas quejarse de que no encuentran los medicamentos del programa de alto costo, de que no encuentran medicinas en las farmacias del pueblo, de que los hospitales están aún más deteriorados que antes, porque debo decir que tampoco es que antes estaban bien. Y ahora tenemos los retrasos en los pagos de SENASA, que complica también al sector. Entonces, cuando uno ve todas esas situaciones, uno dice, pero ¿qué le estará pasando a la salud de la gente? ¿Qué estarán diciendo los indicadores? Porque si uno mete la pata, ¿verdad? Algo lo debe reflejar. Y lo que vemos al revisar las estadísticas del propio Ministerio de Salud Pública, que cualquiera lo puede hacer, nosotros vemos que la mortalidad materna, que es quizás el principal indicador de la salud de un país. ¿Cuántas mujeres mueren por razones de embarazo o parto por cada 100.000 habitantes? Nosotros vemos que sube de 95 a 124. O sea, estamos hablando de un aumento de más de 20% en la mortalidad materna. Y eso es preocupante porque eso quiere decir que nosotros nos estamos ya acercando a los niveles de África subsahariana en lo relativo a mortalidad materna. Una mortalidad materna que debo decir que estaba alta en el pasado también, que aquí ninguno puede ponerse la medalla de haber resuelto los problemas del sector salud. No, lamentablemente ha sido uno de los grandes olvidados de los gobiernos dominicanos, pero está empeorando. Vemos lo mismo con la mortalidad neonatal. Dígase, la cantidad de niños que mueren en sus primeros 28 días de nacidos. Eso subió de 12% a 13.1%. Estamos hablando de un aumento de 10%. Y eso es preocupante. Pero me fui más allá y me puse a ver los datos de cosas tan sencillas como vacunación, que es probablemente lo primero que deben hacer los países a la medida en que desarrollan su sistema de salud. Y se ve que ha caído la vacunación en la mayoría de las enfermedades. Y eso está provocando una mayor cantidad de muertes. O sea que a mí me preocupa que el sector que está más relacionado con el ejercicio de la dignidad, de lo que somos como personas, y aquí quizás puedo hablar en primera persona, de que no hay nada peor que tener un familiar con un problema de salud, de tener a una persona cercana en un hospital y uno ver que el sistema le falla. Yo creo que los dominicanos merecemos más de ahí. Estoy de acuerdo contigo ahí. En tu artículo, tú hablas de un fraude multimillonario en SENASA. Y a mí me gustaría saber cuál consideras tú que sería una cifra más apegada a la realidad. Me gustaría saberlo. He escuchado desde 6.000 millones de pesos de fraude. Algunos hablan de más de 20.000 millones de pesos. Pero a mí me gusta ver los datos concretos. Y resulta preocupante de que todavía SENASA no ha enviado una auditoría. ¿Qué pasa? Las aseguradoras de salud están requeridas por ley de enviar una auditoría anual a la CISALRIN, a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Entonces, eso no se ha hecho todavía. Se habla de que había una doble contabilidad en SENASA. A mí particularmente no me gusta entrar en el terreno de la especulación, me gusta hablar con cifras exactas. Entonces yo esperaría ver qué ha ocurrido y qué reflejan los datos de esa auditoría. Me parece, con información quizás muy imprecisa, que supera por mucho los 10.000 millones de pesos,
pero para poderles dar un dato exacto hay que ver qué dan esas investigaciones. Sí, ahora. ¿Qué tú crees que hizo que se pasara de negar el déficit a reconocerlo ahora al menos de manera parcial? Exclusivamente que dos programas de investigación, de periodismo de investigación, desnudaron la realidad de SENASA y era imposible negarlo. Y eso a mí me preocupa porque tener a las principales figuras del gobierno, primero diciendo que no había déficit, porque eso está grabado. Lo bueno del mundo en el que vivimos es que todo queda grabado. Entonces dicen que no había déficit, eso hace pocos meses. Después dicen, no, todo esto de SENASA es un ataque de la oposición que quiere que saquemos a 2 millones de pobres de SENASA. Gracias a Dios que no se iba a desayunar nadie. Wow. Bueno, sí. Semanas después dicen, no, sí había un déficit, lo sabíamos y de hecho fuimos nosotros que enviamos al Ministerio Público. Por cierto, eso que enviaron al Ministerio Público no está relacionado con ese déficit. Es el chiquito. El 41. No, 41 millones de pesos. Eso es el día a día de una aseguradora, ¿eh? Sí. Estamos hablando de miles de millones. Entonces, de verdad que me preocupa que la figura presidencial caiga en la mentira obvia. Agrégale a Juan ¿Sabemos? Ariel ahí, agrégale a Juan Ariel, que el presidente en la semanal dijo que fue desde presidencia que se envió eso. Se quería poner esa corona. pero luego en las declaraciones de Santiago Jacín, que se refiere a ese mismo caso, enseña la prueba de que fue SENASA que lo remitió al Ministerio Público. O sea que también ahí como que hubo una confusión. No hubo confusión, hubo una vaina Extraña. pensada. Otra, Juan Ariel, ¿será ahí. por eso? Sí, está ¿Será ahí. por eso entonces que tú dices que la magnitud real de este caso de SENASA se va a conocer si se hace una auditoría externa independiente? ¿Tú entiendes que no será suficiente con lo que se está haciendo? Que se intentará, o sea, al tú decir eso, si lo real, porque tú dices que no te gusta especular, pero tiraste ese chinazo ahí, diciendo que la magnitud real solo se va a conocer con una auditoría externa independiente. ¿Tú entiendes que no va a ser suficiente que nosotros confiemos los dominicanos en lo que se está haciendo ahora? Lo que pasa es que toda empresa pública está obligada a tener una auditoría externa. Eso pasa con el Banco Agrícola, con el Banco de Reservas, con SENASA. O sea que eso es un requerimiento de ley, el que se tenga esa auditoría. Ahora, te confieso, no confío. Si no puedo confiar en lo que me dice una figura presidencial en la semana, al menos voy Ay, a confiar Dios en los mío. funcionarios. Ay, Dios. Ey. No, desayuno y almuerzo ya. Fue con mimosa, fue un brunch. Juan Ariel, veo que también criticas el financiamiento a clínicas privadas a través del Bandex, en vez de lo que yo considero sería la alternativa obvia, que es fortalecer el sistema de atención primaria público. Me gustaría saber qué tú propones al respecto, cómo tú entiendes que debería abordarse ese tema. Lo primero es decir que para mejorar la salud en nuestro país, nosotros tenemos que fortalecer el primer nivel de atención. Yo quisiera dar una explicación muy breve de esto. Cuando uno tiene una dolencia de salud, lamentablemente uno está acostumbrado a irse a un especialista en una clínica o en un hospital. Si nos duele la cabeza, nos vamos a un neurólogo. Si nos duele la barriga, nos vamos al gastro. Y los sistemas de salud no pueden funcionar así. Tienen que organizarse. Es como cuando uno va a una empresa porque tiene un problema, uno no va donde el presidente de la empresa ni donde el vicepresidente. Hay departamentos que se ocupan de cada cosa en una empresa. Entonces, en un sistema de salud organizado, se tiene niveles de atención. Un primer nivel de atención es aquel que tiene médicos generales, médicos comunitarios y de familia, y muchas veces tiene ginecólogos, cardiólogos, y ellos se ocupan de dar un seguimiento integral a nuestra salud. Eso quiere decir de conocernos más, de desarrollar una relación más cercana y de poder ayudarnos a mejorar nuestro estilo de vida y de poder monitorear qué está ocurriendo con nuestra salud para detectar a tiempo cualquier enfermedad. Ese es el primer nivel de atención, que en un país medianamente organizado, ese nivel de atención debe resolver cerca del 80% de los problemas. Ahora, si ese médico al que tenemos asignado no puede resolver el problema, entonces hace una referencia y dice, mira,
este dolor de barriga que tú estás sintiendo ya no es tan sencillo, déjame referirte a un gastroenterólogo. Y cuando te refiere a un gastroenterólogo, te manda al segundo nivel de atención. Es como si te mandara al segundo piso, ¿verdad? Y si ese gastro entiende que tienes un problema mayor, entonces te refiere ya para cirugía al tercer nivel de atención. Solamente así nosotros vamos a tener un buen sistema de salud. Financiando clínicas y hospitales, estamos descuidando la base, que es ese primer nivel. Entonces, cuando yo veo al gobierno que no solamente descuida al sector público, sino que además en el sector privado lo que hace es que a través de SENASA financia un primer nivel de atención, que la verdad es que no lo he visto en ningún país, un primer nivel de atención Privado. meramente privado. Eso, mira, que de verdad da para hacer una tesis, ¿eh? Y O mucho sea, más caro que el público. Ay, Dios mío. territorial. Ay, ay, Entonces, ay, un ay. sistema privado lo que hace es fragmentar, porque un sistema privado no tiene personas adscritas, Y tiene busca clientes. maximizar sus ingresos. Entonces, mientras menos personas atiendo, más conveniente para mí. Anda. Qué vaina. Pero es enfocarnos en el segundo y el tercer nivel y hacerlo de manera privada y no pública. ¿Tú consideras que eso ayudaría a mejorar la credibilidad del sistema? Porque lo digo desde, yo he visto cómo a través del tiempo SENASA había adquirido un nivel de credibilidad que Sí, la gente full. entendía que funcionaba para... Que yo me cambié a Senasa. Yo me cambié también. Bueno, Yo tengo Senasa. y y volví yo- y me cambié. Ah, no, yo. Y yo he recibido, recibí en el pasado reciente recomendaciones de también cambiarme al SENASA, y yo lo consideré. Entonces, esa credibilidad que ahora está en juego, ¿cómo consideras tú que pudiese recuperarse y que la gente vuelva a creer en el sistema de salud público? Cayéndose de preso. Es que, bueno, es que tenemos que poner profesionales del área, expertos en cada cosa. O sea, Perdón, nosotros Chanel. hablamos de Chanel, por ejemplo. Señores, Chanel tiene más de 20 años estudiando economía de la salud en el país y en el extranjero, dando clases de economía de la salud. Chanel es un profesional en el área que, independientemente del partido político al que pertenezca, es uno de los mayores expertos del país. Pero también le puedo decir de otras personas, incluso allegadas al PRD-PRM. Entonces, cuando se Sí, pero tírate designan a uno las del personas PLD ahí. por su contribución a la campaña y no por la capacidad de realizar una buena labor. Entonces quienes terminan pagando somos los dominicanos. Tiro otro Y en chinazo ahí. salud, Tiro y en otro chinazo. salud. Mira, Ay, Dios Juan mío, Ariel, ¿tú Juan. consideras... Tú sabes que tú y yo somos panes, somos hermanos. Sí, sí. Yo quisiera que esta pregunta tú me la respondas como si tú y yo estuviéramos solo en, Ah, claro que sí. reunidos. ¿Tú crees que Luis Abinader debería pedirle perdón a Danilo Medina? Mira, yo creo que Luis Abinader debería pedirle perdón a 11 millones de dominicanos. Debería pedirle perdón por haberle hecho promesas que todavía no ha cumplido ni siquiera la mitad. Debería pedirle perdón por que en su gobierno se ha dado un deterioro enorme de la calidad de vida del dominicano. Debería pedirle perdón al pueblo por permitir un deterioro en los servicios básicos como salud, como educación. Entonces, Danilo Medina, en la medida que es uno de esos 11 millones de dominicanos, estaría incluido en ese grupo. Juan Ariel, Una respuesta muy duro, Juan política y Ariel. diplomática. Tiguerazo, de tu qué parte. tiguerazo. ¿Tú el de Juan creíste que lo iba a Ariel, agarrar fuera de base? No, es que Juan Ariel, la verdad que con esos comentarios de Juan Ariel y las preguntas que nosotros estamos haciendo aquí, que me parecen muy acertadas, creo que nosotros definitivamente necesitamos a alguien del PRM en el panel. Porque no es posible. Militante del Un PRM. militante Dice Iván Díaz que él se va a integrar. temporalmente. acérrimo. Juan Ariel, quiero saber tu opinión sobre el presupuesto general que se depositó. ¿Cuál es tu sentir sobre esa pieza y si tú crees que de verdad podrá aumentar la inversión de capital o si tendremos más gasto corriente? ¿Qué tú crees que pueda pasar en el 2026? Mira, lo primero es que el presupuesto que se envía es un saludo a la bandera.
¿Cómo Porque así? si tú te fijas, no, porque si tú te fijas, siempre tenemos un presupuesto complementario que viene a decirnos la realidad. Eso es verdad. O sea, año tras año. Pero ojo, aquí déjame admitir que también era así en el pasado, ¿eh? Que a mí me gusta ser objetivo y cuando voy a hacer una crítica, que le dé a todo el que le corresponda. Así es. Entonces, el presupuesto, ya uno lo ve como una indicación de por dónde viene el asunto, pero la verdad se ve es a mitad de año cuando envían el complementario. Ahora, para responder tu pregunta, el presupuesto del año 2026 es exactamente igual al del 2025, 2024, 2023. Es un presupuesto que mantiene estancada la inversión pública, en este caso a niveles de 2.2% del Producto Interno Bruto, cuando debería ser 5%. Es un presupuesto que contempla un fuerte aumento del gasto corriente, como es lo que se ha visto, nóminas, transferencias, pensiones, ayuda. Entonces, digamos que es más de este Estado cuasi socialista que estamos creando, con la única diferencia que no da los resultados que dan los estados socialistas. Ya. Entonces, ¿qué te digo? Más de lo mismo. Juan Ariel, si puedes hablar sobre el tema, vi también que hubo un acuerdo con la Universidad de Harvard. ¿Cómo está el ambiente allá? Si ya se calmaron las aguas, ¿cómo está Boston? Tú sabes que es muy fuerte porque yo digo, óyeme, sé oposición en Dominicana y sé oposición en Estados Unidos, está fuerte, ¿eh? Porque uno siente que está todo el tiempo peleando con el gobierno. Wow, man. Pero, ¿qué te digo? Mira, lo primero es que la universidad no va a renunciar a sus principios de independencia académica. Esto no va a ser comprometido en ningún tipo de acuerdo. Entonces, si el gobierno entiende que se le fue la mano y que debería tener un trato más amistoso con una entidad de educación superior que lo que hace es aportarle incluso a la economía, porque todos los estudiantes que tenemos aquí son estudiantes que vienen con dinero de sus países a consumir, a vivir, a gastar aquí, ¿no? Entonces, si el gobierno entiende que esa no es la forma de relacionarse con la academia, pues es normal que se vayan normalizando las relaciones. Qué bueno. Juan Ariel, agradecerte que conectaras con nosotros tan temprano. Bebe agua. Tenemos que comprometerte también con este programa por lo menos una vez al mes. Una vez al mes está bien, aunque esté allá. También, yo creo que Y tenemos cuando que hacer venga una al país, lista. que venga Tenemos que personal. hacer una lista de los, Sí, de los sí, fijos, sí, sí. De los pero fijos. también tenemos que poner, vuelvo y digo, tenemos que ¿Cuánto poner PRMista? en la lista personas del PRM también, del gobierno. Hay que poner gente del gobierno en Juan la lista Ariel, porque te vemos pronto. Es demasiada candela. Te Un vemos pronto. abrazo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Señores, sigan con nosotros. Esto es Despierta con la X. Tenemos más contenido para ustedes. No se mueva de ahí.